mayo de 1982, mientras la flota británica avanzaba hacia las Islas Malvinas, un único submarino argentino comenzó a acecharlos desde las profundidades del Atlántico Sur. Era el San Luis, una moderna unidad alemana diseñada para destruir buques enemigos mediante torpedos y operar en silencio durante semanas bajo el mar. Pero detrás de esa imagen amenazante existía una realidad mucho más compleja. El submarino arrastraba graves problemas técnicos. Uno de sus motores estaba fuera de servicio. La computadora de control de tiro se averió en plena patrulla y sus torpedos presentarían fallas que terminarían marcando toda la campaña. Aún así, su comandante y tripulación zarparon al combate contra una de las fuerzas antisubmarinas más poderosas del planeta. Durante semanas, el San Luis mantendría en alerta permanente a toda la Royal Navy. Helicópteros, destructores y fragatas británicas lo buscarían desesperadamente bajo las aguas heladas del Atlántico Sur. Y aunque nunca lograría hundir un buque enemigo, su sola presencia alcanzaría para alterar operaciones enteras y obligar a los británicos a mirar constantemente debajo del mar. Esta es la historia del submarino argentino que combatió prácticamente solo contra toda la flota británica. Cuando comenzó la recuperación de las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, la tripulación del San Luis ni siquiera sabía que la operación iba a ocurrir. El submarino se encontraba en la base naval Mar del Plata y recién días después recibió la orden urgente de prepararse para una patrulla de guerra real. El problema era que la nave atravesaba una situación delicada. El casco y las hélices estaban cubiertos de incrustaciones marinas que reducían el rendimiento y aumentaban el ruido del submarino, algo gravísimo para una unidad que dependía del sigilo para sobrevivir. Además, uno de los 4 motores diésel llevaba años fuera de servicio y los restantes sufrían problemas de refrigeración. También existían averías en bombas internas, limitaciones en sensores y fallas en distintos sistemas de emergencia. El submarino necesitaba entrar en reparaciones generales, pero el estallido de la guerra canceló cualquier posibilidad de mantenimiento profundo. Aún así, mientras la situación en el Atlántico Sur empeoraba rápidamente, la tripulación trabajó contrarreloj, intentando dejar al buque en condiciones mínimas de combate. La situación humana tampoco era ideal. Muchos tripulantes eran jóvenes y varios acababan de incorporarse al submarino. Algunos incluso eran alumnos de la escuela de submarinos y jamás habían vivido una patrulla operativa real. Años más tarde, el propio comandante Fernando Ascueta recordaría que la orden de combate lo sorprendió en una situación un tanto comprometida. Durante días enteros, buzos de la Armada trabajaron manualmente sobre el casco, intentando limpiar las incrustaciones marinas. Mientras tanto, dentro del submarino se revisaban sistemas eléctricos, mecanismos y armamento en una carrera desesperada contra el tiempo. El 11 de abril de 1982, finalmente, el San Luis zarpó desde Mar del Plata armado con torpedos SS-T4, antisuperficie y torpedos MK-37 antisubmarinos. Antes de ingresar a su zona de operaciones, Ascueta realizó pruebas de navegación y rendimiento. Los resultados no eran buenos, pero tampoco catastróficos. Él mismo los describió como discretamente aceptables. En ese momento debía tomar una decisión enorme: abortar la misión o continuar rumbo al Atlántico Sur con un submarino lleno de limitaciones. Finalmente, eligió seguir adelante. Poco después envió un mensaje a sus superiores que resumía perfectamente el espíritu de aquella patrulla. «Estoy listo». Era una frase breve, pero detrás de esas 2 palabras había una enorme responsabilidad. El comandante sabía perfectamente que estaba enviando a su tripulación contra la Royal Navy en condiciones muy inferiores a las ideales.
El 17 de abril, el San Luis llegó al área de espera denominada Enriqueta, ubicada al norte de la zona de exclusión británica. En aquellos primeros días todavía existían negociaciones diplomáticas, por lo que las reglas de empeñamiento eran estrictas. El submarino no podía abrir fuego libremente, salvo identificación positiva del enemigo. Mientras esperaba órdenes, la tripulación continuó entrenándose y ajustando parámetros del submarino, pero entonces ocurrió uno de los peores problemas de toda la misión. El 19 de abril, la computadora principal de control de tiro quedó completamente fuera de servicio. Aquel sistema era el verdadero cerebro del submarino. Permitía calcular automáticamente soluciones de disparo, seguir blancos móviles y controlar simultáneamente varios torpedos. Sin ella, el San Luis perdía gran parte de su capacidad ofensiva. La situación era dramática. A partir de ese momento, cualquier ataque debería realizarse manualmente mediante cálculos hechos prácticamente como en la Segunda Guerra Mundial. Años después, Azcueta resumiría el problema de forma contundente. El sistema de armas estaba realmente comprometido. A fines de abril, las negociaciones diplomáticas prácticamente habían colapsado. El San Luis recibió entonces una nueva orden: dirigirse al área de patrulla María, ubicada al norte de la isla Soledad. Poco después llegaría el mensaje que cambiaría completamente la misión del submarino: anulo, restricciones, empleo armas. Todo contacto es enemigo. La guerra submarina acababa de comenzar. Dentro del submarino, la atmósfera era opresiva. El silencio era constante y las luces rojas apenas iluminaban los compartimientos. Cada sonido detectado por el sonar podía significar la presencia de un destructor, una fragata o un helicóptero antisubmarino británico. Mientras tanto, la tripulación sabía perfectamente que combatía con un sistema de armas defectuoso y que cualquier error podía ser fatal. La mañana del 1 de mayo de 1982 comenzó con una frase que congeló a toda la tripulación. «Señor, tengo un rumor hidrofónico». El sonar había detectado contactos enemigos. Poco después comenzaron a identificarse sonidos de hélices y emisiones de sonar británicas. El comandante Azcueta ordenó puestos de combate mientras el submarino maniobraba lentamente para conseguir una solución de disparo manual. Al mismo tiempo, helicópteros Sea King antisubmarinos comenzaron a operar en la zona desplegando sonares y buscando cualquier señal del submarino argentino. Finalmente, el San Luis abrió fuego. Un torpedo SST-4 salió disparado hacia una fragata británica. Durante unos instantes, dentro del submarino reinó una tensión absoluta, pero entonces ocurrió lo peor. El cable filoguiado del torpedo se cortó. El arma perdió control y el ataque fracasó. El problema era gravísimo. El lanzamiento había delatado la presencia del submarino. En cuestión de segundos, el San Luis dejó de ser el cazador para convertirse en la presa. La reacción británica fue inmediata. Helicópteros antisubmarinos comenzaron a lanzar cargas de profundidad, mientras destructores y fragatas iniciaban una intensa operación de búsqueda. Dentro del submarino, los sonaristas escuchaban explosiones constantemente. En un momento incluso detectaron un torpedo enemigo aproximándose hacia ellos. Azcueta ordenó evasión inmediata y lanzamiento de señuelos. Durante algunos segundos eternos, la tripulación creyó que el impacto era inevitable, pero el torpedo pasó de largo. El San Luis había sobrevivido. Entonces comenzó una persecución que se extendería durante más de 20 horas. El submarino descendió hasta apoyarse sobre el fondo marino, mientras los helicópteros continuaban lanzando cargas explosivas. Para ahorrar oxígeno, muchos tripulantes debieron permanecer acostados en sus camas, consumiendo la menor cantidad de aire posible. Mientras tanto, sobre ellos, la Royal Navy
seguía buscando desesperadamente a la amenaza invisible que se movía bajo el Atlántico Sur. Años más tarde, Azcueta recordaría con orgullo cómo aquella tripulación joven e inexperta comenzó a transformarse psicológicamente bajo presión de combate real. Según sus palabras, aquellos hombres adquirieron una serenidad y una veteranía realmente destacable. El 8 de mayo, los sensores acústicos del submarino detectaron un nuevo contacto, esta vez clasificado como un posible submarino enemigo. El Blanco se encontraba a corta distancia y el San Luis volvió a prepararse para atacar utilizando cálculos manuales. El torpedo MK-37 fue lanzado y minutos después la tripulación escuchó una fuerte explosión bajo el agua. Sin embargo, jamás pudieron confirmar oficialmente qué había sucedido. Hasta el día de hoy, aquel episodio continúa siendo motivo de debate entre investigadores y veteranos. Pero más allá del resultado concreto, el hecho demostraba algo importante. Aun con todas sus limitaciones técnicas, el San Luis seguía encontrando blancos enemigos y logrando posiciones de ataque contra la flota británica. La madrugada del 11 de mayo marcaría uno de los momentos más dramáticos de toda la campaña submarina argentina. El San Luis detectó 2 fragatas británicas cerca del estrecho de San Carlos. Poco antes, esas mismas unidades habían participado del hundimiento del transporte argentino Ara Islas de los Estados. El submarino estaba en una posición ideal para atacar. Dentro del casco, la tensión era enorme. La tripulación realizaba manualmente los cálculos mientras seguía en silencio cada movimiento enemigo. Finalmente Azcueta dio la orden: ¡fuego! El torpedo salió disparado y todos acompañaron mentalmente su recorrido esperando la explosión. Pero entonces ocurrió algo increíble. El proyectil impactó contra el casco enemigo y no explotó. Otra vez el sistema de armas había fallado. La frustración dentro del submarino fue devastadora. Años más tarde, el propio Azcueta reconocería que aquel segundo lanzamiento, realizado en condiciones cinemáticas perfectas, terminó convenciéndolo de que el sistema de armas ya no era confiable. Después de los continuos problemas técnicos, Azcueta tomó una decisión extremadamente difícil. Informó al Comando Superior que seguir arriesgando una unidad estratégica tan valiosa sin un sistema de armas confiable era militarmente injustificable. La orden fue inmediata: regresar al continente para reparar el submarino. El 19 de mayo de 1982, luego de 39 días de patrulla y más de 860 horas de inmersión, el San Luis volvió a Puerto Belgrano. La tripulación estaba exhausta. Habían enfrentado a una de las fuerzas antisubmarinas más profesionales del mundo, sobrevivido a una intensa cacería bajo el agua y conseguido múltiples oportunidades de ataque, pero las fallas técnicas les habían impedido convertir esos esfuerzos en hundimientos confirmados. Mientras los mecánicos trabajaban frenéticamente para devolver al submarino al combate, llegó la noticia final. El 14 de junio cayó Puerto Argentino y la guerra terminó antes de que el San Luis pudiera volver al mar. Después del conflicto, investigaciones técnicas realizadas sobre los torpedos SST-4 descubrieron problemas gravísimos en el sistema de guiado y en el armado de los cables de filoguía. Aquellas fallas habían comprometido seriamente la capacidad ofensiva del submarino durante toda la campaña. La noticia fue devastadora para muchos tripulantes, porque confirmó que el San Luis realmente había tenido oportunidades concretas de impactar sobre unidades británicas. Sin embargo, reducir la historia del San Luis únicamente a torpedos que fallaron sería injusto, porque aun en esas condiciones, el submarino logró algo extremadamente difícil: mantener en tensión permanente a toda la Royal Navy. Helicópteros, destructores, fragatas y aviones antisubmarinos británicos
dedicaron enormes recursos a intentar encontrarlo. La sola posibilidad de que el San Luis estuviera cerca alteraba operaciones enteras y obligaba a navegar bajo amenaza constante. Y quizás allí esté el verdadero legado de aquella patrulla. Un submarino técnicamente disminuido, operado por una tripulación joven y en muchos casos inexperta, consiguió enfrentarse prácticamente solo a una de las marinas más poderosas del planeta y sobrevivir.